Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí. Con calor, ¿verdad? Porque hoy sí está caliente. Sí, bastante. Bastante, sí. Menos mal que dijeron que iba a llover. Así estaban diciendo que iba a llover y iba a estar algo fresco, pero lo contrario, ¿verdad? Bueno, ya están 18, vamos a ir comenzando. Ahí se están registrando en el chat. Les voy a compartir pantalla. Bien. Hoy vamos a revisar las medidas de tendencia central. Ese es el tema de esta semana. Vamos a procurar esta semana y la otra dejar terminado con algunos ejercicios. Esto es importante que lo maneje. Es sumamente importante. Aparte de que el otro año se los van a pedir en esas pruebas de certificación de logros, mis logros, ¿verdad? Se los van a preguntar, entonces necesitan aprenderlo bien. ¿A qué nos vamos a referir con las medidas de tendencia central? El siguiente tema es de dispersión, ¿verdad? Ahora nos concentramos en las medidas de tendencia central. Ocurre que los datos siempre tienden a concentrarse alrededor de ciertos valores. Si nosotros una serie de datos la graficamos, vamos a poder observar un gráfico, si es una variable continua, un polígono de frecuencias, que su tendencia es a formar como una montaña, como una campana. ¿Ya? Hay variables que se comportan así como una campana. Y lo que hace esa variable por la naturaleza de los datos y de las poblaciones es que siempre los datos se concentran alrededor de algunos en particular. A esos datos es que se les llama, a esos valores, eh, indicadores, se les llama indicadores, es que se les dan nombres específicos. Y en el caso de del estudio que nos mantiene ahora aquí, son las medidas de tendencia central. Se supone que deben buscar como el centro, pero a veces no queda en el centro, sino que se mueven un poco hacia el valor, a los valores inferiores o hacia los valores superiores. Yo no sé si recuerdan cuando construimos la semana pasada el polígono de frecuencias de las estaturas, que estas se concentraban un poco a la izquierda del centro de los valores. ¿Ya? Entonces se concentran así. Ahora bien, ahí hay un valor que alrededor del cual gira. Entonces a esto se le llama medida de tendencia central. La primera que vamos a ver, bueno, son tres las que vamos a revisar. La media aritmética, la mediana y la moda. Hay más, pero solo esta vamos a revisar porque es suficiente. A menos que se vayan a ir a estudiar matemáticas o alguna carrera en el área comercial, pudieran ver las otras, pero eso será un tema en la universidad. Ahora es suficiente con esto lo que el Ministerio de Educación nos pide. Bien, entonces les decía que son tres las que vamos a estudiar: media aritmética, mediana y
mora. 3 medidas de tendencia central. Y vamos a ir en orden. Media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Fíjense que este ejemplo que aparece aquí, a manera de introducción, es bien interesante. Ah, no, no es este. Pero aquí se dan algunos ejemplos, ¿verdad? El salario promedio que ganan los maestros de educación básica en el sector gubernamental anda por 800. La esperanza de vida del salvadoreño, 64 años. La mediana de las calificaciones de estudiantes de bachillerato del colegio Padre Rupert, 7. El salario modal de los docentes de ciertas universidades de 6,000 colones en aquel tiempo. ¿Ya? Hoy es más, ¿verdad? Hoy es más. Porque un profesor en la universidad anda ganando alrededor de $2,000. ¿Ya? Hace mucho tiempo era de 6,000 colones. Entonces, estas son las medidas de tendencia central. Aquí es donde va a venir un ejemplo por ahí, que es bastante ilustrativo. Bien, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética no es nada más que el indicador, el valor que se produce al dividir la suma de todos los valores de la variable entre el total de ellos. Fíjense, tenemos una variable, así como las estaturas, que nos dio la estatura de cada uno de 90 estudiantes de primer año de bachillerato. Para encontrar la media de esa serie de estaturas, lo que hacemos es sumarlas todas. Y esa suma la dividimos entre el total de estudiantes a los que se les tomó la estatura. Es decir, entre 90. ¿Ya? Si lo hacemos en la serie simple, en la serie en la que aparecieron los valores así a granel, los datos en una tabla, pues tenemos que sumar las 90 estaturas. Y para ello lo tenemos que hacer por lo menos en 3 intentos en una calculadora, porque la calculadora les va a dar, yo creo que tiene que ser más, 4. En la calculadora solo van a poder sumar entre 25 y 30 valores. ¿Ya? Y a parar y tener un subtotal y luego comenzar a sumar los otros, ¿verdad? De esos 90. Entonces, la media aritmética se va a obtener de esa manera con los datos originales. ¿Ya? Ahora bien, hay una formulita para eso y hay una simbología. La media aritmética, en el caso de una muestra, se va a representar por X barra. Así se lee esta X con una barrita así de sombrerito. Aquí. Cuando tenga esa barrita ahí arriba, la X, nos va a estar representando media aritmética muestral. ¿Qué significa eso? De una muestra. Es para una muestra. Ahora, si fuera para una población, esta media aritmética se va a representar un eje símbolo. Mu. Se llama mu. Eso está más adelante, pero solo se los adelanto. Solo se lo estoy adelantando. Entonces, este mu va a representar la media aritmética.
¿Ya? La fórmula es prácticamente la misma, solo cambia eso. Y adelantando más, el total de la muestra, el total de la población no se representa por n minúscula, sino que se utiliza la n mayúscula. ¿De acuerdo? Ahora, X barra es la medida métrica. X sub I es cualquier, bueno, es cada uno, todos y cada uno de los valores de la variable, los X sub I. Y esta letra M acostada se representa para sumar, sumatoria. En matemáticas se utiliza para sumatoria, desde el primer elemento hasta el número 90, si es el caso de las estaturas. ¿De acuerdo? Y en el tamaño el número de valores de la muestra. Bien, aquí aparece un ejemplo. Este ejemplo nos dice que se calcule la media de una muestra de 5 salarios que paga cierta empresa comercial en colones. Estos salarios son 1.400, 1.700, 1.600, 1.500, 1.800. ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar la media aritmética? ¿Qué debemos hacer? Pues sumarlos. Aquí están sumados. Aquí está la suma. Y es igual, bueno, dividida entre 5, va a dar 1.600. Esa suma, si la quisiéramos tener por acá, tendría que ser eso tendría que ser 8.000. ¿Será que nos da 8.000 encima? ¿Será que nos da 8.000? 5, 13, 20, 26, sí. Sí, nos da 8.000. ¿Ya? Entonces la media aritmética sería 1.600. ¿De acuerdo? En ocasiones esto lo necesitan, es útil. Digamos, para el caso, si Luis necesita encontrar el promedio de sus notas básicas, de las materias básicas, inglés, mate, ciencias sociales, lenguaje y literatura, esas materias siempre se van a encontrar en cualquier eh, institución. Y ahí cambian algunas, ¿verdad? Hay algunas que cambian, algunas que les cambian nombre, pero esas siempre van a aparecer hasta con los nombres. Entonces, digamos que Luis tiene en inglés 9, en mate tiene 8, en ciencias naturales tiene 9, en ciencias sociales tiene 9.5 y en lengua tiene 8.5. ¿Cuál es la nota promedio de él? La suma de 9 con 8 con 9 con 9.5 y con 8.5 dividido entre el número de materias, ¿verdad? Que son 5. Se divide entre 5, la suma da 44 entre 5, 8.8. Y ese es su promedio, nota promedio. Les digo esto porque a veces se acerca a alguien exactamente. Mire, ¿y cómo calculo el promedio? Ah, de esta manera, sumar las notas, todas las que tengas y dividís entre el número de notas y ya tenés tu nota promedio. Pero fíjese que a veces aparecen otro tipo de problemas. Por ejemplo, siempre Luis,
en el último periodo le dijo su padre, si tenés un promedio de 9, te voy a llevar a un hotel de playa. Y Luis sabe que en matemática tiene 8.5, en ciencias tiene 10, en ciencias sociales tiene 9, en inglés tiene 8.5, pero todavía le hace falta tener el promedio de lenguaje y literatura. ¿Qué nota debe tener Luis en lenguaje y literatura para tener un promedio de 9? Entonces, hacemos lo siguiente. Planteamos la fórmula del promedio. X barra, que en este caso es 9, va a ser igual a 8.5, que es la nota de matemáticas, más 10, más de ciencias naturales, más 9 de ciencias sociales, más 8.5 de inglés, más X, porque no sabe cuánto tiene o cuánto sacar, ¿verdad? Para llegar al promedio 9, más X. Eso dividido entre 5. ¿Y qué hacemos ahora? 5 por 9, 45, igual a 8.5, más 10, más 9, más 8.5. Eso da 36. Entonces, para obtener X, la despeja. Y resulta ser igual a 45 menos 36. Porque este 36 que está sumando se va a restar al otro lado. Entonces, 45 menos 36 es 9. Entonces, debe tener 9 en lenguaje y literatura para obtener un promedio de 9. Vean qué interesante. Esos tipos de problemas en ocasiones aparecen por ahí. Es bueno que anoten y si no han entendido que me pregunten para que lo tengan bien claro, porque de repente les puede aparecer algo así. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, No, todo profe. claro. ¿Ya lo copiaron? No, no. Yo, Me avisan cuando ya lo hayan copiado. ¿Terminaron? no, profe, me falta un poquito.
Les voy a pasar asistencia así rapidito mientras copian. Berta Andrea, Presente. Jorge Adalberto, Presente, profe. Fátima Betsabe, Presente, profe. Priscila, Presente. Fátima Melissa, no está ella. Stephanie Susana, Presente. Adriana Elizabeth, Presente. María Fernanda, Presente. Andrea Stephanie, Presente. Cecia, Presente. Manuel Alejandro, Diego Alejandro, Presente. Carlos Naúm, no está Carlos Naúm, Valeria Nicole, Presente. Andrea Nicole, Presente. Camila Estefanía, Liliana y Michelle, Presente. María José, Presente. Jonathan Alexander, Mónica Michelle, Presente. Génesis, Presente. Claudia Yanira, Presente. Mauricio René, Presente es el segundo seguimiento. Mauricio, Presente. Daniela Ivonne, Presente. Karen Violeta, Presente. José Alexander, Presente. Daniel Alejandro. Presente. Ahí está. Sí, que me ardan los ojos. Bien. Vamos a la media aritmética de una población. Fíjense que aquí aparece un caso medio interesante que a uno le puede pasar. Si sabe matemáticas, no se lo van a engañar. Dice que un empresario entrevista a un candidato para un puesto de operario en su fábrica y ofrece 60 semanales, pero le advierte que solo será por un periodo de prueba, ya que luego su sueldo será mayor. Aquí pagamos bien, le dice. El salario medio es de 240. El tipo sabía lo que estaba hablando, dice el empresario. Luego de 4 días de trabajo, el operario vuelve a donde su jefe y le dice: usted me ha engañado. He preguntado a todos los operarios y ninguno gana más de 80 semanales. ¿Por qué me dijo que el salario era 240? El jefe le responde: no lo he engañado. Tomé la nómina semanal y dice: calcule. Yo gano 1920. El segundo jefe gana 800. Los 6 empleados, 200 cada uno. Los 5 capataces, 160 cada uno. Y los 10 operarios, 80 cada uno. La nómina semanal suma 5.520.
Y como hay 23 personas recibiendo el salario, 5.520 entre 23 es 240. ¿O me equivoco, les? Entonces, en este ejemplo bien se ve la concentración de valores hacia un valor positivo porque es enorme la diferencia, ¿verdad? Es enorme la diferencia. Entonces, el promedio, pues, lo mueve un poquito más arriba. Esos valores altos, lo mueve hacia arriba y engaña con eso. Ya, engaña con esa cuestión. En realidad sí estaba engañando. Pero se da cuenta el operario y le reclama. Para que no nos pase eso, pues aprendamos matemáticas y hacemos así cálculos rápidos. Es importante. Bueno, media aritmética de una población finita de elementos. Para calcular esa media aritmética se usa prácticamente la misma fórmula. ¿Qué es lo que sucede? La media se representa por el mu. El tamaño de la población, no es muestra, es n mayúscula. Básicamente esa es la diferencia con las otras fórmulas. Esto y esto. Esa es la diferencia. Todo lo demás, el cálculo se hace exactamente igual. Exactamente igual. Para muestra, veamos esto. Tenemos aquí, así como en la empresa anterior, ¿sí? Aquí hay un poco más de 50 empleados, pero solo están considerados los operarios, cuyos salarios se resumen en la siguiente tabla de frecuencia, cuadro de frecuencia. Vean, hay 8 empleados que tienen 1.400 de salario, 16 que tienen 1.500, 19 tienen 1.600, 18 tienen 1.700 y 11 tienen 1.800. ¿Cómo hacemos para calcular la media aritmética aquí? Media aritmética ponderada, así se llama esto. ¿Por qué se llama ponderada? Porque cada valor de la variable aparece un cierto número de veces. Se le llama ponderación o peso. A mí me gusta decir mejor que este valor de la variable aparece tantas veces. Es decir, existen tantos individuos que tienen ese valor en esa variable. Si son salarios, si son estaturas, lo que sea, ¿verdad? En este caso, hay 8 empleados que tienen 1.400. Y así vamos a leerlo. Ahora bien, ¿cómo haríamos para calcular la media aritmética? Si fuera en la serie original, tendríamos que sumar 8 veces 1.400. 16 veces a 1.500. 19 veces a 1.600, 18 veces a 1.700 y 11 veces a 1.800. Suma, ¿verdad? Ahora bien, si tenemos los datos organizados de esta manera, solo multiplicamos 1.400 por 8. Así, 1.400 por 8. Y nos da 11.200. 1.500 por 16 nos da 24.000. Y así sucesivamente. La sumatoria total de esos valores va a ser 116.000. Para calcular la media, ¿qué vamos a hacer?
dividir esos 116,000 entre 72. 1611.11. Esa sería la medida aritmética. Cuidado, cuidado con lo siguiente. A alguien se le podría ocurrir, bueno, los salarios son 1,400, 1,500, 1,600, 1,700 y 1,800. Sumémoslos, sumémoslos. Y la suma la dividimos entre 5. ¿Cuánto va a dar? 1,600. Error. Tremendo error ese. Ya no se debe hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no lo debemos hacer? Porque no es el número mismo de empleados que tienen 1,400 de salario al que tienen 1,700. No es el mismo número. Ni con los otros. No es igual. Entonces, si fuera igual, quizá. Si todos estos números de aquí fueran igual, va a dar lo mismo. Porque cada valor de la variable aparece con la misma ponderación. ¿De acuerdo? Entonces, es de tener cuidado. ¿Está claro, chicos? Sí, profe, está claro. Bueno, no sé si le gustaría copiar, aunque la guía está ahí. Si le gustaría copiar. Sí, quiero ver. Este no sé si lo copiaron. Sí, lo copiaron, ¿verdad? ¿Lo terminaron de copiar? Sí, Vaya. profe, Entonces, sí, una pregunta, mira, perdón por interrumpirlo, pero mira, aquí, digamos, va, se tienen todo esto y entonces, digamos, en un examen se tiene que hacer todo esto y como no hay calculadora, sí va el cálculo a la mente, ¿verdad? podría ser, pero si tienen calculadora, aún yo aquí presencial se las permito. Ah, se Porque puede presencial. sí, sí, en presencial yo se lo Ah, permito porque se pierde mucho tiempo si estás multiplicando así con a puro lápiz. Entonces el tiempo hay que optimizarlo, ¿verdad? No le voy a pedir, no lo voy a castigar yo sin la calculadora. Por lo menos en esta área, ¿verdad? En algunas sí, cuando es de sumar 2 más 3 ahí sí va. Porque me parece que no es tan bueno, ¿verdad? Hay que estar obligando siempre al cerebro a ir pensando más. Aunque hay varios trucos, ¿verdad? Que se pueden utilizar para multiplicar. Pero no crean, ustedes tengan la calculadora ahí a la mano para hacer esta operación, aún en el examen, ¿verdad? Ténganla ahí. Para eso son. Bueno, si ya copiaron, un poquito me falta, pues, ya casi termino. va. Continuamos.
Ya se nos agota el tiempo. Profe. Ahí está la explicación, miren cómo se hace. Aquí está, 1400 por 8 más 1500 por 16. Toda la operación que se hace ahí, ¿verdad? Y la sumatoria de las frecuencias. Que 72 se divide 1611.11. Aquí hay una simbología, una notación más bien. La media aritmética ponderada se utiliza cuando los puntajes de una muestra tienen distintos pesos o ponderaciones. Es lo que les decía. Aquí se le llama peso o ponderaciones. Yo le llamo valores de la variable. Ahora, ¿por qué se le llama peso? Porque ese valor de la variable aporta más a la sumatoria aquel que tiene mayor peso, ¿verdad? El que tiene mayor frecuencia. Y lógicamente, el que tiene mayor frecuencia y si aparecen más valores, pues esa suma es más fuerte en la suma total, en esta sumatoria. Y por eso es que se le llama así. Pero a mí lo que me interesa es que puedan hacer esto, que manejen esta terminología, me tiene sin cuidado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a iniciar esto de la media aritmética para distribución de clases y frecuencias. No lo vamos a terminar, pero por lo menos vamos a ver cuál es la expresión que se utiliza y cómo, qué datos vamos a ir obteniendo para poder encontrarla. Ya, la fórmula cambia ligeramente, un poco con la ponderada. Cuando digo ligeramente es porque casi es igual. ¿Ya? Vale, ¿en qué sentido es casi igual? Observen esta fórmula que tengo aquí. En esta fórmula, la media aritmética se calcula con la sumatoria de los productos de frecuencia por puntos medios. Y esa sumatoria es siempre dividida entre n, el tamaño de la muestra. O sumatoria de frecuencia, como se le llama también. Ahora, ¿por qué punto medio? Yo no sé si se acuerdan que la semana pasada pusimos una última columna a la derecha. Y les dije, esta columna es sumamente importante. Se le llama punto medio o marca de clase. ¿Qué es en realidad el punto medio o la marca de clase? Algunas personas lo definen como el valor que mejor representa a una clase, porque estamos hablando aquí de distribuciones de clase y frecuencias. ¿Ya? Entonces, el valor que mejor representa a la clase es el punto medio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando encontremos media aritmética de una distribución de clases y frecuencias será encontrar el punto medio. Y una vez encontremos el punto medio, lo sustituimos por las clases y hacemos lo de la media ponderada. Multiplicamos punto medio por frecuencia y sumamos esos valores. Y la suma se va a dividir entre el total de frecuencias o n, el tamaño de la muestra. Y ahí encontraremos la media aritmética. Parece complicado, es un poco más largo el proceso, pero una columna más, vamos a encontrar una columna más que no es complicado, la verdad, solo eso. Ir haciendo más operaciones. Y luego es prácticamente lo mismo, todo lo que viene. Bueno, pero eso lo veremos el día miércoles. El día miércoles avanzaremos con eso y vamos a hacer incluso unos ejercicios, así es que tengan calculadora para el día miércoles. Jovencitos, ha sido un placer, un gusto, cuídense, síganse cuidando, sigan estudiando, no se queden en ningún momento ahí en stand-by, ¿verdad? Descansen un ratito y sigan estudiando. Pasen feliz tarde y cuídense. Gracias, profe. Feliz tarde. Profe, feliz tarde. Feliz tarde.